vuestra asistencia. Por si alguien no me conoce, yo soy Adrián y me presento como candidato a la alcaldía por Ciudadanos aquí en nuestro pequeño pueblo. Os voy a presentar parte de nuestra candidatura para las elecciones municipales. El resto me vaya a perdonar, pero por motivos laborales pues no he podido asistir. Tenemos aquí a Elena Guerrero, bueno, pues yo realmente podría ponerme aquí ahora a enumerar unos puntos de nuestro programa político, pero no quiero aburrir. Entonces yo quiero ir, porque eso en realidad lo podéis ver en las redes sociales, los sitios que tengo por ahí, etc. Yo quiero ir un paso más allá. Y quiero que sepáis que nuestra candidatura se presenta en las elecciones municipales con la mayor de las ilusiones y con muchas ganas para devolver a Casalla al lugar que se merece. Somos la alternativa a este gobierno socialista. Ustedes ya bien sabéis lo que ha pasado en estos últimos 4 años. Lo que teníamos, lo que ya no tenemos, lo que podíamos tener y no tenemos. Y espero que no confundan con licitaciones de última hora y con verborrea moral. A Casalla no le hace falta un alcalde jugando al monopolio. A Casalla le hace falta un alcalde que escucha a sus vecinos, que les atienda debidamente y que dedique los pocos recursos que tenemos en esta zona, por desgracia, los dedique pues a las necesidades de los vecinos. Esto lo digo sobre todo por la residencia y por el transporte. Yo voy a mostrar ahora mismo lo que tengo aquí. ¿No sabe lo que es esto, no? Esta es la papeleta del cambio, de la lucha por la igualdad y por la participación de todo un pueblo. ¿Vale? La papeleta del cambio y de la ilusión. Casalla realmente no se merece el trato que hemos tenido en los últimos 4 años. Y nosotros vamos a procurar que desde el Moro hasta el Chorrillo, pasando por la Plazuela y por la calle Llana, llegaremos a la barriada del Carmen con un único objetivo. ¿Sabéis cuál es, no? Tenemos entre todos que recuperar Casalla. Un alcalde, sea del partido que sea, tiene que mirar por el bien de sus vecinos, por el buen trato hacia sus paisanos y sobre todo por mostrar predisposición real para que nuestra localidad prospere día tras día. Cuando uno está orgulloso del trabajo que hace, que está feliz y a gusto con lo que lleva a cabo, no tiene por qué tener miedo a la posible competencia. Situación que en los últimos días hemos podido comprobar. Si nosotros, sin ninguna representación política, nos hemos puesto muy nerviosos, imaginaros cuando entremos en el Ayuntamiento de Casalla. Ya por último quería decir que espero que este domingo vaya todo el mundo a votar, que la gente se eche a la calle, porque Casalla decide su futuro el próximo día 26. El Partido Socialista tiene un examen este próximo domingo, un examen en el que se decidirá si aprueba o suspende. Nosotros ya le hemos puesto nota a ese examen. Ahora os toca a ustedes. Muchas gracias. Vamos Casalla, vamos Ciudadanos. Buenas tardes. Un ejemplo que le pasó a muchos vecinos de nuestro pueblo. Me fui a Sevilla con 16 años para estudiar. Termino con 21 años con la ilusión de trabajar en mi pueblo y quedarme aquí. 4 años más tarde
tuve que volver a Sevilla para buscar un empleo estable. Este es un punto fuerte que queremos afrontar, para que nuestra gente joven casallera tenga trabajo en su pueblo y no tenga que emigrar. Otro tema importante es la despoblación de Casalla. Actualmente en 4.735 habitantes empadronados. Vamos a trabajar para subir este dato. Ustedes preguntarán que cómo se hace eso. Pues nuestra idea es recuperar a los casalleros y casalleras que se empadronaron en otro lugar. El fin de semana este pasado nos comentaba una señora casallera de toda la vida que se empadronó en Sevilla por no ser escuchada en nuestro ayuntamiento. Había puesto varias quejas por caquitas de perro en su puerta y no se hizo nada al respecto. Esto no se puede permitir. Trabajaremos en este tema. Otro ciudadano joven no he escuchado ha sido un vecino que quiere hacer un kiosco en el Rubio y no se le contesta. Esto con nosotros no va a pasar. Habrá transparencia con la gente. Y si se puede, se montará el kiosco. Y si no se puede, no se montará. Pero sabrá el por qué no se puede montar. Ahora voy a hablar un poco de la historia. Actual alcalde Sotero Martín. Hace 4 años fue Carmelo Conde, que estuvo 2 legislaturas. Anteriormente fue Elena Montaño, la cual estuvo con nosotros 2 años. También estuvo en ese cuatrienio Olga Cubero y Pepe Parra. Antes que ellos fue la era de Ángel Rodríguez de la Borbolla y anteriormente Isidoro Salvador. Este año pedimos el cambio con Adrián Torres y su equipo. Valoren ustedes que hicimos hasta 2023 y vuelvan a votar, señores del pueblo. Por esto quiero decir que el pueblo de Casalla de la Sierra se merece lo mejor. Gente trabajando todas a una y conseguiremos en nuestro pueblo el máximo ahorro. Buenas tardes a todos. Esto me va a costar más trabajo que correr una maratón, pero bueno. Yo soy parte de este equipo, estoy muy contento. La verdad que esta candidatura me ha dado mucha ilusión para volver a intentar ese movimiento deportivo que una vez en Casalla, que tuvo tanto éxito y que ahora veo a esos jóvenes en grandes empresas deportivas, licenciados, grandes deportistas, y que quieren ayudar en este movimiento deportivo que yo presento. Yo solamente quiero decir que traemos un nuevo enfoque, y un nuevo enfoque en todos los aspectos. Y en este deportivo no va a ser diferente. En este estoy yo muy interesado en el tema del deporte. Deciros ante todo que ahora tenemos una gran oportunidad, porque en la Junta de Andalucía está Ciudadanos y está el PP, y entonces ahora no están ellos, y ahora nosotros también podemos estar en nuestro ayuntamiento y poder tener ayudas de ellos, como ellos han tenido. Deciros que en la Junta de Andalucía Ciudadanos ha puesto a Javier Imbroda, por ti. Mucha gente a lo mejor les suena por el entrenador de la selección española, pero ese hombre tiene un gran camino deportivo. Creo que ha sido bien puesto en esa consejería de educación y deporte. Eso también lo vamos a aprovechar. Y yo también estoy pendiente de eso, porque un proyecto de una persona que ha afrontado la vida en el deporte como ha sido Imbroda puede traer muchas cosas positivas. Habrá como todo, en la educación también querrá poner cosas que no querrán cambiar, pero yo creo que en el deporte Imbroda puede traer mucho. Imbroda es el ciudadano y puede traernos a nuestro pueblo y desde la Junta muchas cosas. Lo primero que voy a hacer es contar con la ayuda de toda la gente que está preparada en el deporte. Con personas que han salido aquí del pueblo que tienen empresas deportivas, con profesores y entrenadores nacionales, gente de INEF, que son de nuestro pueblo que están trabajando fuera, que yo cuento con ellos y ellos ya me han dicho que cuente con ellos para este proyecto deportivo. ¿Vale? Lo que intento decir es que lo que han hecho está mal y está bien. Y no voy a contar aquí lo que han hecho o han dejado de hacer. Solamente quiero decir que desde Ciudadanos vamos a hacer un nuevo enfoque deportivo con la juventud y con todo el pueblo.
quiere que seguiremos apoyando el fútbol, apoyando ese trabajo que hace el Castaño Balompié. Y cómo no, a la escuela deportiva de fútbol que sigue educando a nuestros hijos, o a todos los niños en esa gran escuela. Pero lo que perdió con el papel. Y eso no lo estoy mirando, porque hoy tiene que ser mirar. Vale. Dentro de las escuelas, que vamos a apoyarlas, porque lo que no quiero que nadie pueda decir que Juan está en contra del fútbol o lo que sea, porque lo que está bien hecho está bien. Y lo que funciona hay que dejarlo funcionar. ¿Verdad? Hay que traer un nuevo enfoque del deporte. Fomentar todas las escuelas deportivas, por favor. Que no digan como escuché ayer que ha subido un 65% de deportistas en las escuelas deportivas. ¿Cuáles escuelas deportivas? ¿Cuáles? Yo no sé cuáles son las escuelas deportivas, que han aumentado un 65%. Tenemos que trabajar con todas las escuelas. Atletismo, voleibol, orientación, tenemos grandes instituciones ahí en orientación. Incluir en nuestro proyecto a los adultos. Tenemos un gran grupo de adultos que hacen carreras populares, que hacen media maratón, que hacen ultramaratón, que hacen triatlón. Todo ese grupo, esta concejalía le va a dar todo su apoyo para que se consiga hacer un gran club de gran fondo. Pero le va a dar su apoyo para que ellos lo creen. ¿Vale? Ese va a ser uno de los grandes objetivos que vamos a conseguir de los clubes de gran fondo de la Sierra Norte, porque ya lo tenemos, lo que pasa es que hasta ahora no lo hemos visto otros. Con los ciclistas tenemos mucho que pedalear. Tenemos un proyecto de una escuela de ciclismo popular donde entren todos nuestros niños desde pequeños y puedan disfrutar de este entorno aquí que tenemos en la Sierra Norte, desde pequeños. Y hay mucha gente interesada en el ciclismo. Y ya solamente quiero que vamos a intentar que todo lo que tenemos al aire libre, todas las zonas que tenemos de parque, vamos a utilizarlas para hacerlo como entrenamiento. Vamos a meter monitores. He recogido muchos currículos de muchos jóvenes que tienen curso y grados medios que quieren trabajar en el pueblo, pero no saben dónde acudir. Y nosotros lo vamos a meter. Verá cómo vamos a meter el sitio para todos. Vamos a intentar también que el pabellón no sea esa obra faraónica que un día botó todo el mundo porque habían hecho una obra tan grande. Ahora llegas al pabellón y en el pabellón tú encuentras todo cerrado, todo enorme, todo muy bonito, todo no se puede tocar. El pabellón tiene que orar su dos y tiene que entrar y salir. Y tiene que estar todos los días con los deportistas entrando y saliendo. No podemos tener un poco soleo ahí guardado para que llega y paga los impuestos y ponga licencia. Eso no puede ser. Yo os doy muchas gracias. Tengo tanta gente en el pueblo que quiere colaborar en este proyecto de deporte. Tantos profesionales del ciclismo, tantos profesionales de cualquier deporte, que me siento tan arropado que creo que si el domingo votáis el cambio en 4 años en el deporte, yo lo acepto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestro apoyo, a los que estáis aquí, a los que están en los bares, a los que no se han atrevido a venir. Muchas gracias a todos. Yo quiero pedir el domingo que todos los casalleros voten por y para Casalla. Pues aquí no vamos a hablar de expertos de política, pues que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hasta la fecha a mí no me van a poder recriminar nada, ni a mí ni a mi equipo, porque ninguno de nosotros estamos todavía gobernando. A partir del domingo, ya sea con la representación que sea, sí podréis venir a mí a decirme, no habéis hecho hoy nada así. Perdonadme que yo estoy muy nerviosa y siempre. Vamos a
hacer y queremos, ante todo, hacer una política útil, ¿no? Una política en la que vamos a utilizar el sentido común. Yo quiero ser un poco breve. Decía Timoteo, que si lo tengo apuntado, un pueblo que se siente como protagonista de su propia acción, la bala, se convierte en su verdadero actor de la transformación y del sentido. Y yo solo añado una cosa. Para poder brillar no hace falta apagar la luz de nadie. Por eso, muchas gracias. ¡Vamos, Casalla! ¡Vamos, ciudadanos! Hice un viaje con el coche con un mayor de Casalla que no está. Yo soy de un pueblo que aquí donde voy, conozco, entre viajes y viajes, casualidades de la vida, ya fui a tocar con un anciano que salió que me contó que una vez había un pueblo, me contó la que necesita porque creo que era de Casalla, que había un pueblo que tuvo una fábrica de corchos que era en toda la Sierra de León, un matadero para sus tapiceros, los cimientos de los retacos marcados por la edición para todos los vecinos. Una finca pública, la mejor del pueblo, la Atalaya. Una villa turística de primer nivel, la Serrana. Y una residencia de ancianos pública, y una residencia de ancianos pública. Y una residencia de ancianos pública. Y más cosas. Entonces yo le pregunté qué se podía hacer para volver a tener todo eso y me dijo, mira, joven, o mira, ¿dónde estoy? Moviéndome a 100 kilómetros de mi gente. Toda esa riqueza y bienestar lo perdieron los gobernantes de mi pueblo. Jamás nos pusieron para levantarnos y organizarnos para recuperarlo. Solo pido que se gobierne por y para Casalla, Dios mío, por y para Casalla. Pero también ahora mis paisanos que cuando voten el próximo domingo hagan esto no siga pasando. Esta es la primera parte del cuento. La segunda parte del cuento, ustedes saben cuál es la segunda parte del cuento. Yo te he contado, todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, por la segunda parte del cuento la tienen que escribir ustedes, el domingo votado, de 4 años, esto no se vuelve a contar. Eso es lo que quieren, por Casalla, para Casalla. Bueno, pues para finalizar, daros las gracias nuevamente por vuestra asistencia, que valoréis muy bien estos últimos 4 años, que pongáis en una balanza lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, que penséis muy bien, yo también soy pobre igual. Entonces, únicamente decir que muchas gracias y que penséis muy bien lo que vaya a tener en el sobre. Muchas gracias. Desde aquí deseamos mucha suerte a Adrián y a todo su equipo a por el cambio en Casalla. Ciudadanos Casalla de la Sierra.